Ya, muy buenos días. Entonces, estábamos en la parte de tribología. Lo que vamos a hacer es un complemento de forma teórica en lo que respecta a este tema, que es bastante interesante, la verdad. Ya, acá le pueden dar una leída, pero básicamente la tribología se enfoca en tres puntos, que es la fricción entre dos cuerpos, lo que sería la fricción entre dos cuerpos en movimiento, eso es la fricción, luego es el desgaste y finalmente la lubricación. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que se tiene dos cuerpos, un cuerpo así y otro cuerpo así. Si no hay una película lubricante entre estos dos va a haber una fricción, va a haber un rozamiento, va a haber una generación de calor, pero ¿qué va a pasar? Que estos tienen piquitos así y estos se van a llegar a chocar por distintos métodos que vamos a ver más adelante. Va a, va a desgastarse el material, ¿no? Entonces de la fricción pasa al desgaste. Para evitar el desgaste, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos una película lubricante. Con la película lubricante se evita lo que es la fricción. Ya, pero más que todo la tribología busca esos tres puntos o se encarga de analizar esos tres puntos. Luego, otros aspectos de la tribología. Esto igual sufre una evolución y que sufre una tendencia, ¿no? Es decir, todo esto se desarrolla de hace tiempo, pero ahora son nuevos tiempos y ya se tiene otros pensamientos. Lo más importante que busca la tribología ahora es el ahorro de energía o el ahorro energético. Acá, por ejemplo, podemos ver una de sus aplicaciones o sus objetivos. La tribología se utiliza para diseñar sistemas de contacto más eficientes y menos sujetos al desgaste. Eso es por medio de la película lubricante, la lubricación. Eso lo vamos a ver más adelante. Tradicionalmente, la tribología se aplica a componentes deslizantes como rodamientos, engranajes, legas. Básicamente a todo elemento mecánico que sufra que, que esté a la posibilidad de sufrir un desgaste. Ya la investigación tribológica tiene enfoque hacia el consumo energético y aumento de la eficiencia. ¿No? Es lo que les decía, evitar el calentamiento y evitar el desgaste. Entre otras aplicaciones se pueden encontrar estos, que son varios elementos mecánicos y eléctricos, motores eléctricos, turbinas, reductores, herramientas de corte, fundición, se repetido, cadenas, cables, rodamientos, cojinetes. Los más usual, ¿no? Son los rodamientos, motores eléctricos. Lo más común. Ya, entonces vamos a ver uno de sus tres, vamos a ver los tres acápites que los estaba mencionando, que eran la fricción, el desgaste y la lubricación. Ya la fricción no debe haber tanto lío, pero es la resistencia al movimiento durante el deslizamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un cuerpo que va en esta dirección, suponemos, va en esta dirección, ese es su desplazamiento que suele estar denotado con S, o rodamiento. Ya, aquí hay una fuerza de rozamiento, fuerza F, si es que tiene contacto aquí con otro cuerpo. ¿No? Entonces eso es la fricción, la resistencia al movimiento durante el deslizamiento. Experimenta un cuerpo sólido al moverse sobre otro con el cual está en contacto. Un momento. Ya, está bien. Esos dos puntos. Ahora deben de recordar que de física uno hay una fricción cinética y una fricción estática. La fricción estática siempre va a ser mayor a la cinética. ¿Ya? Eso. Luego, existen tres leyes de la fricción. La fuerza de fricción es proporcional a la carga normal. Esta fuerza, bueno, este cuerpo tiene una carga. Está dado por su peso, o por otra carga. Y aquí va a haber una fuerza de reacción normal. La fuerza de deslizamiento, perdón, es proporcional al coeficiente de deslizamiento por la fuerza normal. A eso se refiere. Es independiente del área aparente de contacto. ¿No? En esta ecuación no hay nada que influya en el área. Y es independiente de la velocidad del deslizamiento. Como pueden ver acá, es bajo un régimen. Es decir, aplicas esta fuerza para vencer el umbral de movimiento y luego ya se reduce al coeficiente de fricción cinética y es igual a un régimen. No importa qué velocidad tenga, va a seguir siendo la misma fuerza de deslizamiento. Eso.
Luego, tipos de fricción. Esto como a detalle, como complemento. Está la fricción estática, la fluida, la fricción por soldadura y la fricción cinética. La estática no es tan importante porque si se dan cuenta no hay un desgaste si están los cuerpos en reposo, a menos que exista vibración. Luego se tiene la fricción cinética, ya esta es la que está bajo un movimiento. Esto lo pueden entender tal vez como cinética y deslizante. ¿Sabes? Cuando dos cuerpos se mueven uno con respecto del otro y se frotan. Y la fricción por rodadura. El caso más común es verlo en un rodamiento. Acá puede ver que dos objetos se mueven uno con relación a otro y uno de ellos rueda sobre el otro. Y la fricción fluida. Cuando un objeto sólido se mueve a través de un líquido o gas. Básicamente, si aplicamos un lubricante, entonces ya estaríamos en la fricción fluida. ¿No ven? Aquí hay un lubricante y aquí hay un cuerpo, una fuerza. Ya eso sobre la fricción. Luego vamos a ver el desgaste. El desgaste es el daño de la superficie por eliminación de material de una o ambas partes sólidas en movimientos relativos. ¿No ve que les había comentado que son unos piquitos de esta manera? Sus rugosidades así. La cosa es que dependiendo de lo que vamos a ver ahora, estos piquitos se llegan a desgastar. Es decir, esto ya no va a ser así, sino se va a hacer de esta manera. Y toda esta parte se van a hacer partículas, es decir, se va a romper, tal vez en pedazos más grandes. Ya, pero ese es el desgaste. Se tiene el desgaste abrasivo, cuando una superficie dura y rugosa se desliza sobre una superficie más blanda. ¿No ve esto? Se puede ver tal vez en las escobillas del motor eléctrico. Esto, las escobillas tienen contacto, no me acuerdo muy bien, pero esto creo que son las delgas las que llevan la corriente generada por el motor eléctrico. Y aquí hay unas escobillas. La cosa es que tienen que estar en contacto. Y ahora las escobillas son de material más suave para que se desgasten. ¿Ya? Y mientras que las delgas son de material más duro para que no se desgasten. Y así solo tenga que cambiar las escobillas. Pero ahí, ¿qué sucede? Que un material duro se lo come básicamente al material suave. Y ahí es el desgaste abrasivo. Luego es el desgaste por adherencia. Se manifiesta por el desplazamiento y la fijación no deseada de los restos del desgaste de una superficie sobre otra. Aquí se tiene otro cuerpo y aquí se tiene otro cuerpo. ¿Ya? Aquí es como que se adhiere de esto a esto y se lo lleva a sus partículas. Ahora, causas por las que se puede adherir puede ser más que todo por la temperatura y tal vez otros factores. Luego está el desgaste por fatiga, que es básicamente que tienen bastante contacto los cuerpos. Pueden ser del mismo material, pero tienen bastante contacto y básicamente lo choca, ¿no? Esto lo puede estar chocando aquí continuamente, entonces va a llegar un punto en que lo va a fatigar y lo va a fracturar. Y es un desgaste. Y el otro más común también es el de corrosión, que es un desgaste más químico entre las superficies, por efecto de la oxidación de algún elemento. Este se llega a desgastar y es más fácil que se fracture. Ya. Eso con respecto a la fricción y el desgaste, que son dos puntos bastante cortos. La lubricación es en sí el punto más amplio y extenso. Ya. La lubricación consiste en la introducción de una capa intermedia de un material ajeno entre las superficies en movimiento. Acá lo pueden ver, ¿no? Este es un cuerpo uno y este es un cuerpo 2. Para evitar que estos entren en contacto, es decir, su rugosidad entre en contacto y sufra un desgaste, se añade lo que es una película lubricante. Y esto es el objetivo de la lubricación. ¿Para qué? Para que no tengan contacto estos dos cuerpos o su contacto sea mínimo. Estos materiales intermedios se denominan lubricantes y su función es disminuir la fricción y el desgaste. ¿Ya? Pero tienen más aplicaciones todavía. Está más adelante, pero entre una de ellas también es disipar el calor, evitar la corrosión. El término lubricante es muy general y puede estar en cualquier estado. Acá están sus estados, que igual está más adelante, líquido, sólido, gaseoso e incluso semisólido o pastoso, que sería la grasa. Muy bien. Antes de ver lo que era el- las funciones de la lubricación, vamos a ver el-
los regímenes de lubricación. Ya. Una pequeña cantidad de lubricación es suficiente para cambiar drásticamente las superficies. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en esas rugosidades que hemos visto puedes tener una película delgada, es decir, puede estar de esta manera, aquí puede estar el lubricante, o puedes tener una película gruesa, es decir, puede ser así. ¿No? Aquí hay un poquito espacio y aquí hay alto espacio. Esto se lo conoce cuando es una película muy delgada, es límite. Cuando es una película ya un poco más ancha, es mixta. Cuando es un espacio más amplio, es hidrodinámico. Y cuando ya es un espacio que permita que no se toquen siempre, esto lo estoy exagerando, y es elastohidrodinámica. ¿Ya? Y eso va a depender de condiciones que vamos a ver en la siguiente figura. A ver, los regímenes de lubricación. Conocer los regímenes de lubricación en el que trabajan es fundamental para escoger la viscosidad y el tipo de lubricante. Esta curva proporciona una visión general de la variación del coeficiente de fricción entre dos superficies. Acá está, depende de un parámetro que relaciona la viscosidad del lubricante, la velocidad relativa y la carga a la que está sometida. Esto es así, esta es la curva de Strebeck que te dice qué tipo de lubricación tienes que aplicar, ya sea límite, mixta, hidrodinámica o hidrodinámica. ¿Qué representa H? H representa el espacio de la película entre estos dos. Y R representa la rugosidad. ¿No? Su rugosidad, hay una rugosidad media de los materiales. ¿Ve? Aquí puede ser la rugosidad media, que sería esta altura. Esta es la rugosidad. ¿Ve? Y mientras que H sería el espacio hasta la otra. Aquí tiene otra rugosidad media. Y H representaría este espacio entre ambas. Ya, ahora, ¿de qué depende? Aquí pueden ver que es esta curvita. Sí. El tipo de lubricación que voy a aplicar va a estar dado por el área en el que me encuentre, ya sea esta área 1, área 2, área 3 o área 4. Y ahora podemos analizar la ecuación. Si es una viscosidad alta, entonces me estaría llevando más aquí. Si es una velocidad alta, me estaría llevando más aquí. Si es una carga pequeña, me estaría llevando más aquí. ¿Qué quiere decir? Cuando crece esta ecuación, más te vas a acercar al punto 4. ¿Y cuando crece? Cuando la viscosidad es alta, 1. Cuando la velocidad es alta, 2. O cuando la carga es pequeña. ¿Ya? Y de ahí se deduce básicamente. Es decir, cuando voy a utilizar una película delgada, ¿ya? Una película límite. ¿Cuándo va a ser este valor pequeño? Un momento. ¿Cuándo va a ser este valor pequeño? Cuando esté sometido a una carga alta o cuando esté sometido a una velocidad pequeña. ¿No? Entonces, para cuerpos, bueno, elementos mecánicos con velocidades pequeñas y cargas altas, entonces lo recomendable me dice que es una lubricación límite. Ahora, puede encontrarse aquí o puede encontrarse ahí. ¿Ya? Dependiendo de eso, también puede ser una lubricación mixta. Y ahora, ¿qué pasa si, digamos, la velocidad es alta? Es decir, es un rodamiento que gira a alta velocidad. De acá la velocidad va a ser alta y la carga puede ser, digamos, pequeña. Digamos que está sometido a una carga pequeña. Entonces puede que lo lleve acá. Y lo recomendable me dice que es una lubricación hidrodinámica. ¿Qué quiere decir? Que este espacio va a ser más amplio que la rugosidad media de los cuerpos. Eso, ¿tienen preguntas de esa parte? La viscosidad no lo estoy variando y lo estoy asumiendo constante. Ya, estoy asumiendo que las variaciones de temperatura son pequeñas. Y aquí vamos a ver la explicación de eso. Una lubricación límite. No les he dicho que hay cuatro. Límite, mixta, hidrodinámica y hidrodinámica. En una lubricación límite es tan fina que existe un contacto parcial metal con metal, inferior a la rugosidad media,
que les mencionaba de las superficies de contacto entre metales. Y ahí esta es una lubricación límite. Aquí hay un contacto, otro contacto. Una lubricación mixta ya no hay tantos contactos. Aquí hay un hito, pero luego ya no. Es más amplio que esto. Lo que les mencionaba, para bajas velocidades y altas cargas. Si aplican baja velocidad, alta carga, les va a mandar a... Luego, una lubricación elastrohidrodinámica. Se obtiene introduciendo a presión. Bueno, en resumen, esto se utiliza cuando se tiene altas presiones. En este punto, entre un rodamiento y otro cuerpo, en aquí hay una presión interna bastante amplia. ¿Ya? Y es recomendable que se utilice ahí. Y tenemos la hidrodinámica. Acá la película ya es, como les mencionaba, bastante amplia. Las superficies están separadas no por por una película de lubricante que proporciona estabilidad. No se basa en introducir presión, lubricante a presión. Existe un caudal de aceite. La presión se genera por movimiento relativo. Se llama también película gruesa, fluida, completa o perfecta. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplito de cómo se pueden presentar los tres. Es decir, esto es un rodamiento con un eje en reposo. Esto es cuando está en arranque y esto es cuando está a una velocidad constante. Aquí se tiene una lubricación límite. Aquí, como pueden ver, hay un contacto metal-metal. Cuando entra en funcionamiento, todavía no está en régimen, pero ya deja de estar en contacto metal-metal y pasa a una lubricación hidrodinámica. Y aquí ya va a haber un espacio más amplio que en acá. Y cuando entra en régimen, ya está en una lubricación hidrodinámica. Aquí pueden ver la película de aceite, que ya está más gruesa y es un mínimo desgaste. Aquí hay un máximo desgaste y aquí hay cero desgaste. Lo que se busca es el mínimo desgaste, así que esto es lo deseado en muchos casos. Ya, y aquí hay funciones de la lubricación, como les decía. Ya, Eh, su función principal, lubricar. Luego, funcionar para el enfriamiento, proteger contra la corrosión, limpiar, arrastrando elementos contaminantes fuera de las zonas lubricadas, sellar y transmisión de potencia. Los más importantes estos tres, tal vez, posiblemente. Acá pueden ver otro grafiquito más bonito. Y vamos a pasar a los tipos de lubricante. Igual creo que lo hemos mencionado de manera magistral en clase. Y lo hemos escrito. Pero aquí está nuevamente. Según su estado, pueden ser sólidos, semisólidos, líquidos o gaseosos. Según su naturaleza, pueden ser minerales, sintéticos, semisintéticos o vegetales. Y dentro de los minerales están estos tres tipos. Acá le pueden dar tal vez una leída, pero el líquido básicamente son aceites sintéticos y naturales. Semisólidos son grasas mm, fabricadas con un aceite y espesante. Son grasas generadas a partir de jabón. Su uso es principalmente en rodamientos. Sólidos son usados a temperaturas extremas y en ambientes químicamente reactivos. El más común es el grafo disulfuro de molibdeno y teflón. Y el gaseoso, usualmente el aire y otros gases usados como lubricante. ¿Ya? Luego, según sus naturales, tiene mineral, sintético y semisintético, que le pueden dar una leída. Vamos a pasar a otra característica de los lubricantes, que es la viscosidad. La viscosidad es una cuantificación de la resistencia que opone un líquido a fluir y verse afectada por contaminación, por suciedad, el uso de otros lubricantes y agua. Ya, en resumen, es la resistencia que opone un fluido a fluir. Ya, se tiene dos tipos de viscosidad, que son la viscosidad dinámica y cinemática. Estos dos se relacionan por una cosita que es la densidad. Por ejemplo, la viscosidad dinámica se denota con esta letra que es griega ita y esto con la letra B. Sus relaciones B igual a esto sobre la densidad del fluido, del aceite. Y esto pueden hacer un análisis dimensional si les da. Por ejemplo, aquí está viscosidad dinámica, está en pascales por segundo. ¿En qué están los pascales? Pues, los pascales están en kilogramo
metro sobre segundo cuadrado por metro cuadrado por segundo. Y esto está en kilogramo metro cúbico. De esto kilogramo con kilogramo, un segundo con un segundo, metro cúbico con metro cuadrado, te queda metro. Y este metro con este metro se va a hacer metro cuadrado sobre el segundo que te sobra. Y ahí esas son sus unidades. Acá le pueden dar una leída. La viscosidad dinámica indica la fuerza necesaria para hacer fluir un aceite. Se mide en milipascales por segundo o su equivalente en centipoise. La viscosidad dinámica es lo mismo, no es lo mismo, tiene otra definición, pero lo más importante es que se mide en milímetros cuadrados por segundo o su equivalente en centistocks. Y esta se puede medir, bueno, se mide en dos estados, en dos temperaturas, 40 grados y a 100 grados centígrados. Acá pueden ver tal vez una tabla de conversiones que les puede servir. Y vamos a pasar al índice de viscosidad. El índice de viscosidad es la capacidad que posee un fluido, un lubricante de mantener su viscosidad al aumentar su temperatura. Aquí hay una manera de cálculo. Y aquí pueden ver el índice de viscosidad. Un alto índice de viscosidad que refleja que a medida que aumente la temperatura, acá por ejemplo a los 100 grados va a tener esta viscosidad y a los 40 va a tener esta viscosidad. Entonces la diferencia no es muy amplia, ¿no? Entonces eso es un alto índice de viscosidad. ¿Qué pasa si ya es un medio índice de viscosidad? Aquí tiene una viscosidad a 40 grados y a 100 grados tiene esta viscosidad. ¿Ve? Es ya más amplio. Finalmente, un bajo índice de viscosidad. A 100 grados tiene esta viscosidad y a 40 grados tiene esta otra. Ya, eso es el índice de viscosidad. Es la variación de la viscosidad respecto a la temperatura. Que se escoja un lubricante con alto índice de viscosidad o bajo va a depender de la aplicación. Y acá pueden ver más ejemplos. Mientras mayor sea el índice de viscosidad, menor será el cambio de la viscosidad con la temperatura. Aquí hay sus valores. Sí, también está cuantificado esto. Aceites minerales tienen índices de viscosidad de 100 a 200, con mejorados. Aquí es los parafínicos de 60 a 100 y los nafténicos de 0 a 60. ¿Qué quiere decir? Que un aceite sintético, bueno, este tipo de aceite mejorado va a ser así, ¿no? Luego este otro, el parafínico va a ser así y el nafténico va a ser así, ¿no? Más bajo el índice de viscosidad, mayor pendiente tiene. Veamos. Ya. Luego, otro punto importante, aceites monógrados y multigrados. Un aceite monógrado tiene un solo grado de viscosidad. Y mientras que los aceites multigrados tienen 2 grados de viscosidad. Ahora, los monógrados se suelen utilizar en diferentes condiciones climáticas. Para una condición específica es que se utilizan los aceites monógrados. Para otra temperatura ya cambian sus propiedades, mientras que un aceite multigrado puede funcionar en dos temperaturas sin que cambie sus propiedades. Acá pueden ver una imagen. Acá está interesante. El SAE 40 indica un grado de viscosidad a temperaturas altas. El SAE 10W W indica para invierno, su grado de viscosidad. Este se utiliza en verano y este se utiliza en invierno. Ya, pero ¿qué significa esto? Que llega el verano, entonces utilizas esto. Llega el invierno, le haces un cambio para utilizar esto. Vuelve a llegar el verano, cambias esto. Entonces ahí como que hay un desperdicio. Entonces para eso están los aceites multígrados, que pueden funcionar, ya nos quedan menos de 10 minutos, ya vamos a acabar. Pueden funcionar en invierno con este grado de viscosidad y en verano con este grado de viscosidad. ¿Ya? Y su variación de viscosidad no va a ser apreciable, no va a ser tan importante. Acá vamos a ver un ejemplo, pero aquí está, por ejemplo, una tableta con las viscosidades en centistock. Estas son unidades de viscosidad cinemática.
Y aquí está lo que les decía. Por ejemplo, el 615W y el 640. Y aquí está el aceite multigrado 15W40. A bajas temperaturas, el multigrado tiene esta viscosidad y este a esa temperatura tiene esa viscosidad. ¿Qué pasa si lo hago trabajar a 100 grados? Ya cambia sus propiedades. Tiene su viscosidad aquí y este tiene su viscosidad aquí. Es apreciable el cambio. El C40, lo propio. Acá está su funcionamiento a temperatura caliente y acá está su funcionamiento a 20 grados. ¿Qué pasa si trabaja aquí a esta temperatura? Igual, es apreciable su variación. Mientras que si ven el multígrado, trabaja a baja temperatura y trabaja a alta temperatura. Su variación es esto, es poquito. De esto que trabaje a esas temperaturas, y eso esto falta aquí, que llegue aquí, su variación va a ser esto. Mientras que del 15W su variación va a ser esto. Entonces el multígrado cumple la función de ambos. Por eso se dice que tiene 2 grados de viscosidad. Muy bien. Finalmente creo que esto es lo último, no me acuerdo, que son los aditivos. Ya los aditivos sirven para mejorar, para perfeccionar las propiedades de un lubricante. A ver, son compuestos orgánicos que están suspendidos o disueltos en el lubricante. Ya son sustancias químicas que sirven para mejorar, como dice acá, perfeccionar las propiedades existentes o añadir algunas nuevas. Depende de la aplicación. Aquí hay algunos tipos de aditivos. Y aquí está su explicación. Por ejemplo, un antiespumante evita la formación de burbujas, las cuales llevan aire al circuito de lubricación. Un diluyente es posible que los lubricantes fluyan de manera más eficiente a bajas temperaturas. Estos son aditivos para mejorar las propiedades del aceite base, inhibidores de corrosión, antioxidantes. La vida útil del lubricante dependerá de su capacidad para resistir la oxidación. Ya pueden darle una leída, pueden buscar más información. Y estas son que añaden nuevas propiedades, por ejemplo el detergente. Su trabajo principal es funcionar como agentes limpiadores, que combaten los efectos secundarios a altas temperaturas. Luego modificadores de fricción, dispersantes, aditivos de extrema presión y antidesgaste. También pueden buscar, no lo he buscado, la verdad, eh, qué, qué elemento químico, qué compuesto químico son los detergentes, los modificadores de fricción. Y hasta ahí sería la clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes? Como les mencionaba, ¿no? Es más teórico esa parte. Luego los ejercicios que suelen entrar en el examen, luego se echó la anterior clase. Bueno, se los ha grabado el video. Y el TPM igual es teórico.